gracias por tu presencia. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Nos acercamos con gratitud por tu palabra, nos acercamos confiados ante el trono de la gracia. Es ahí donde encontramos siempre nuestra bendición. Es ahí donde encontramos nuestro oportuno socorro, Señor. Y te pedimos que en esta mañana tú nos bendigas a través del mensaje. Bendigo a cada familia aquí representada, Señor, y te pido que tu presencia esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Tomen su lugar. Bienvenidos. Pues hemos tenido vida victoriosa este fin de semana. ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Tuvieron algo que el pastor Héctor, que no está en este culto? Es que desde el año pasado, precisamente en su zona, ellos comenzaron a ahorrar, así que toda su zona fue a vida victoriosa. Me pareció una idea muy interesante lo que ellos hicieron. Quiero hablar esta mañana de Jacob. Jacob es un personaje muy importante, muy interesante en la Biblia, porque es la tercera generación. Él es el Dios, Dios es nuestro Dios, y Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que me compartió, nació del talón de su hermano Esaú. Desde el principio, desde el vientre de su madre, hubo un conflicto ahí entre esos dos hermanos. Así que si se preguntaba usted a veces por qué tiene ciertos problemas con sus hermanos, bueno, pues ya no se agote tanto. La agarratura era una bendición especial impartida por el padre hacia el primero, hacia el hijo que habría matriz, y entonces recibía esas bendiciones. Jacob, con la ayuda de su madre, manipuló todo ese asunto y le robó la bendición a su hermano cuando ya su padre estaba viejo, aunque déjeme decirle algo, no se la robó. Isaac va a morir, su mamá le ayuda para que le prepare otro guiso. Tengan cuidado con los guisos, tengan cuidado cuando tengan hambre. A veces cuando tenemos hambre tomamos decisiones muy complicadas. No vaya nunca al mercado ni al súper cuando tenga hambre, por ejemplo. Va a comprar de todo y se va a gastar todo y no va a traer lo que quería traer. Pero así pasó, y en esta ocasión otra vez Jacob prepara un guiso del cual le gustaba a Isaac. Su madre le ayuda a ponerse un vellón, unos vellos, porque Esaú era velludo, Jacob no era velludo. Y entonces, como Isaac ya no veía bien, palpa, lo toca y dice, bueno, pues se siente como Esaú, pero habla como Jacob. Así que finalmente lo bendice y se queda con la primogenitura. Esta historia tiene que ver con nosotros como iglesia, porque nosotros no éramos el árbol, el buen olivo, sino somos una rama injertada en el buen olivo, porque Cristo a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Así que como Esaú, que era el primogénito, es decir, los judíos no recibieron al Mesías, entonces Cristo abre la puerta para que los gentiles, Jacob, ahora el Israel espiritual, pueda recibir la bendición de Dios. Todos estos pasajes son importantes, pero voy a extractarlo un poco por causa del tiempo. Vaya conmigo a Génesis, en el capítulo 28, usted puede leer los capítulos anteriores y los que siguen, para que tenga toda la historia de esto que ocurre con Jacob. Así que entonces Jacob trata de manipular a todo mundo y pensaba que también podría manipular a Dios. Y vamos a encontrarnos con esta historia. Génesis 28, y vamos a leer del 16 al 22. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ayúdeme, por favor. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fueres conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir,
y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Betel, aunque Luz era su nombre primero, Luz en realidad no significa como entendemos hoy luz. Luz significa almendro en el original, almendro. Betel significa casa de Dios. Fíjese bien lo que está pasando aquí. Jacob hace una promesa condicional, le pone condiciones a Dios. Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Primera pregunta, me gusta hacer preguntas. Primera pregunta, ¿qué no ya era su Dios? ¿Qué no era el Dios de Abraham y de Isaac, su abuelo y su padre, en ese orden? ¿Qué no era ya el Dios de la familia? ¿Qué no Jehová ya era el Dios de la familia? ¿Por qué dice Jehová será mi Dios? Lo que está haciendo es tratando de manipular. Me gusta la historia de Jacob porque mi nombre es San Jacobo. Santiago es un nombre compuesto que significa San Jacobo, y Jacob significa el que usurpa, el que manipula y el que toma el lugar de otro. Eso significa, y por eso he estado estudiando un poco durante algunos años la historia y la vida de Jacob. Pero me encontré con esto, él hizo una promesa y le pone condiciones a Dios. Si Dios va conmigo, si me guarda en el viaje, si me da pan, si me da vestido, y si me lleva de regreso en paz a la casa de mi papá, entonces será mi Dios. Resulta que ya era su Dios. Resulta que ya el Señor le había mostrado su bendición y su bondad a Abraham y a Isaac. Pero entonces lo que estamos mirando es que Él está haciendo un voto, una promesa condicionada, condicional. Algunos le dicen a Dios, si tú me das esto, si tú me haces aquello, si tú me das este negocio, si tú bendices esto, y entonces finalmente voy a seguirte, Señor. Estamos haciéndole promesas, votos condicionales a Dios. Si tú me sanas, si tú me das dinero, si tú me cambias la casa, si tú me haces esto, si tú me das lo aquello. Y estamos encontrando que Jacob lo hizo. Los Jacobs o los Jacobos de hoy son cristianos condicionales que tratan de regatear con Dios. ¿Sabe qué es regatear? Cuando va al mercado y le dice, ¿cuánto cuesta el jitomate? 10 pesos. Démelo en 9, marchanta. 9, allá del otro lado está en 8. Le voy a dar un peso más para que no crea que le quiero hacer mala obra. Y entonces comienza a regatear. Eso es regateo. Las personas hoy, los Jacobos de hoy, quieren regatear con Dios. Y Dios le dice algo y entonces él le dice, pues sí, pero no a tal hora. Necesitas hacer esto, y Dios nos dice cosas, Dios nos dice que hagamos esto o aquello, pero nosotros tratamos de rebajarla, tratamos de regatear con Dios, de no hacer lo que Dios nos pide. Sí quiero ser un hijo tuyo, sí quiero tus bendiciones, pero yo solo tengo tiempo el domingo y por la mañana. Entre semana no tengo tiempo para ti, Dios. Entre semana no tengo, la verdad es que quisiera, me gustaría mucho. Tú sabes que te amo, pero no tengo tiempo. Regatear. Y entonces sí queremos todo lo que Dios nos da, sí queremos todo lo que Dios nos puede dar, pero no queremos darle a Dios todo lo que Él nos pide. Así que lo siguen por causa de lo que suceda, por causa de lo que no suceda. Si me va bien, pues amo a Dios. Si me va mal, ya no tanto. Si necesito algo, pues el domingo voy a ir a la iglesia. Ahora sí tengo que ir. Ya conmigo, ahora sí. Sí, ahora sí tengo que ir. Porque ahora sí me está apretando el zapato, ahora sí me está doliendo aquí, ahora sí tengo esta enfermedad, ahora sí. Diga conmigo otra vez, ahora sí. Entonces lo siguen por causa de lo que les da, por causa de lo que no les da. Me llamaron, me amenazaron, no sé. Cientos de cosas que ocurren en la vida, pero que finalmente estamos condicionando a Dios, regateando el tiempo a Dios. Dios no nos pide tanto, en realidad Él lo dio todo, pero Él nos pide solamente algunos días, algunas horas,
Dios nos pide que por la mañana hablemos con Él, que cuando comamos demos gracias y que por la noche pues no nos vayamos a dormir como burros, sino que realmente digamos: Señor, gracias porque tú me diste todo este día. ¿Cuántos dicen amén? Eso es todo. Todo lo demás el Señor lo hace. Así que Jacob pudo haber dicho: tú ya eres mi Dios. Tú has sido el Dios de Abraham, has sido el Dios de Isaac, y tú ya eres mi Dios. Señor, tú vas a seguir siendo mi Dios, aunque no llegue a mi casa, con mi papá, aunque no me des de comer, aunque no me des vestido, aunque me muera en el camino, tú ya eres mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso tendría que haber dicho Jacob, pero no lo dijo. Le puso condiciones. Piénselo. ¿Cuántas veces nosotros le ponemos condiciones a Dios? Y si no lo hace, o si pasa algo que no esperábamos, o que no estamos decididos, o que no lo habíamos, ni siquiera había pasado por nuestra mente, de repente nos podemos hasta enojar con Dios si no tenemos una actitud correcta y una relación íntima con el Señor. Así que Jacob pasó del trato, voy a llamarle así, no por ofender, pero por causa de lo que estamos estudiando esta mañana, del trato deshonesto con su hermano, porque fue deshonesto. ¿Está de acuerdo que fue deshonesto? O sea, lo usurpó, se puso en su lugar, se aprovechó de que su papá Isaac ya no veía bien, se aprovechó de que Isaac tenía hambre, quería del guiso que hacía Esaú con el animal, los animales del campo que él mismo cazaba y luego los preparaba y se lo hacía. Le encantaba el mole verde a Isaac con pollo recién matado. Y entonces Isaac lo bendijo, pero él fue deshonesto, él usurpó ese lugar. Y entonces, fíjese cómo es progresiva la cosa cuando tenemos una relación con Dios no tan firme. Primero fue deshonesto con Esaú y luego trata de ponerle condiciones a Dios. Fue de menos a más. Primero con el papá, con la ayuda de la mamá, luego le roba esta bendición a Esaú. Y Esaú, fíjense bien, aquí algo muy importante es entender que Dios es soberano y que está en todo. Amén. Y Dios escuchó cuando aquella vez Esaú le dijo a Jacob: pues ahí está la dichosa primogenitura. Después Esaú procuró que su padre lo bendijera. Y dice la Biblia, aunque lo procuró con lágrimas, pero ya Isaac solamente tenía una bendición y ya se la había dado a Jacob. Así que dale gracias a Dios por tu bendición. Tú eres un bendito de mi Padre, dice la palabra. Y vemos entonces cómo va creciendo esta deshonestidad y luego cómo le pone condiciones a Dios, porque esto que le dice: si tú me bendices, si tú me acompañas, si tú esto, si tú me guardas, si tú me das de comer, entonces tú eres mi Dios. Y por cierto, también te voy a dar el diezmo. Mira que está a tu lado. Hola, buenos días. Si no, no lo dice ahí, pero eso infiere: si tú me haces esto, yo te escojo como Dios y te doy el diezmo. Si no, no. Condiciones al Señor. Así que entonces, a causa de haber actuado con engaño con los demás, lo que cosechó fue lo mismo de parte de otros. Todo se paga en esta vida. Porque cuando Jacob sale de su casa, va a buscar mujer, su padre le dice: no te cases con las hijas de Ismael, porque eran muy peleoneras, eran mujeres muy difíciles. Y entonces la mamá de Jacob dijo: no, si se casa Jacob con una de estas mujeres, ¿para qué quiero la vida? Así, de ese tamaño. Y entonces la recomendación fue: ve a buscar pues a los de la familia, a los de la línea, a las hijas de Abraham. Y entonces sale y va para allá y se encuentra con Labán, su suegro, y comienza a vivir Jacob lo que él hizo. Su suegro lo engaña
él se enamora de Raquel, ¿verdad? Y desde que la vio, dijo, no, esta es la mujer de Dios para mí. Aleluya. Y entonces se enamora de Raquel, pero finalmente después de la primera noche de bodas hacen la fiesta, habla con Labán y le dice, sí, claro que sí, pues mejor contigo que con cualquier otro pelado, mejor uno de estirpe y además eres de la familia del Señor, en fin. Pero después de que pasa la fiesta, y yo creo que Jacob pues se divirtió mucho en la fiesta, porque después de la primera noche de bodas no se dio cuenta que no era Raquel, era Lea. En la noche no se dio cuenta y el otro día cuando despertó dijo, ¡ah! ¿Y Raquel? Pero no, su suegro lo engañó y le dijo, es que aquí no se estila que demos primero a la menor, es la mayor la que tiene que salir primero de la casa. Pero es que yo quería a Raquel. Pues entonces le dijo, trabaja 7 años. Pero ya habías trabajado 7 por Raquel. En realidad Jacob trabajó 14 años por Raquel. Cuando pasaron esos 7 años, ahorita se lo estoy diciendo en 2 minutos, pero cuando pasaron esos 7 años, él dijo, ahora sí ya, Raquel, Señor, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Pero resulta que le dieron a Lea. Cuando se da cuenta, su suegro le dice, otros 7 años, si quieres a Raquel. Finalmente se quedó con las 2, pero tuvo que trabajar otros 7 años de una manera muy dura, porque amaba a Raquel. Diga conmigo, amaba a Raquel. Cuando hay amor, no importa cuántos años tengas que trabajar. Ahora fíjese bien, el engañador ahora era engañado. Él actuó mal, él manipuló, él hizo todo eso allá con su padre, con su hermano. Ahora lo manipularon, ahora Labán se la hizo buena. Finalmente se da cuenta que el suegro lo está explotando, porque así fue, porque no le pagaba su salario. Él volvió a hacer otra vez trampa, no trampa, sino que fue muy sagaz. Él dijo, bueno, no me ha dado nada mi suegro, no tengo nada, he trabajado 14 años para él, entonces, ¿qué me voy a llevar? Él fue muy sagaz, vio unas varitas por ahí. Cada vez que llevaba a brevar el rebaño, él le había dicho a su suegro, las pintas, las listadas van a ser para mí, y las que sean de un solo color van a ser para ti. Entonces, él fue muy sagaz. Cuando las llevaba a abrevar, mientras las ovejitas estaban abrevando, y al mismo tiempo los machos estaban haciendo su tarea, las ovejitas estaban viendo. Él tomó esas varas y les cortó un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, de modo que se veía verde, blanco, verde, blanco, verde, blanco. Entonces las ovejitas estaban así, de tal manera que cuando parían ovejitas nuevas, corderitos, ¿cómo cree que salían? No, verdes y blancos no, salían pintas. Entonces empezaron a crecer las pintas y él tuvo más ganado que su suegro, que Dios lo bendecía. Pero entonces su suegro se enoja y comienza otro pleito y él se sale, se va de la casa de su suegro, pero ya no podía regresar a la casa de su padre, ya su padre había muerto, su hermano lo odiaba. Esaú había prometido matarlo. Él dijo, cuando mi papá se muera yo me voy a echar a Jacob. Y pues había antecedentes con los hijos de Adán, con Caín y con Abel, así que se la podía cumplir. Ese encuentro que tiene con Esaú es muy interesante también, no voy a hablar de eso, pero el caso es que no tenía ni ministerio, ni futuro, no tenía una buena relación con los demás, trataba de sobrevivir, trataba de impedir que su hermano lo matara, y entonces la verdad es que ya no tenía un truco bajo la manga. Ya había agotado todos sus recursos, ya había manipulado a todo el mundo, ya había sido manipulado él. Dios lo tenía arrinconado, lo tenía contra las cuerdas, como decimos en el box, y estaba desesperado. Diga conmigo, ahora sí. ¿Sí? Estaba desesperado, ya no sabía qué iba a hacer. Sabía que si se encontraba con Esaú, lo iba a matar. Necesitaba dirección de parte de Dios para encontrarse con Esaú. Pero
finalmente estaba desesperado. Y esto me lleva a mi segundo punto esta mañana. Dios permite la desesperación en nuestras vidas, Dios la permite para sacarnos de nuestro cristianismo condicional y llevarnos a un encuentro verdadero con Dios. Él permite que te desesperes. ¿Cuántos están desesperados? No me diga, ya les vi la cara. Él permite que te desesperes para sacarte de ese cristianismo condicional. Él es Padre y Él quiere bendecirte, Él quiere darte todo lo bueno, todo lo mejor. Pero a veces nosotros tenemos actitudes que a Dios no le agradan. Tenemos actitudes que no tienen que ver con el conocimiento que tenemos de quién es Él. ¿Cuántos saben que Dios todo lo sabe? ¿Cuántos saben que Dios todo lo puede? ¿Cuántos saben que Dios está en todas partes? ¿Y cuántos saben que Dios es soberano? Si nosotros sabemos todo eso, entonces tendríamos que tener una actitud diferente delante de Dios. En este congreso aprendí, porque ya lo sabía, pero recordé que deprimirse es pecado. Cuando nos quedamos en la depresión, no quiere decir que no tiene permiso de deprimirse. Pues sí, todos nos deprimimos. En algún momento nos sentimos tristes, flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones, ¿no? Y decimos, ¿qué va a ser de mí? Pobre de mí, nadie me quiere, todos me odian, y tenemos una actitud incorrecta delante de Dios. Ok, eso no es pecado. El pecado es quedarse ahí, porque ese es un tipo de orgullo, es un tipo de soberbia. Al revés, es decir, me tiro al piso para que me levanten. Me hago el que todo me pasa, el que todo me duele y el que pobrecito de mí, para atraer la atención de todos los demás. Y cuando yo quiero atraer la atención de todos los demás, entonces estoy haciendo que la quiten de Dios y la pongan en mí. ¿Estamos acá? Por eso es pecado. Por eso Dios permite que nos desesperemos y que lleguemos contra las cuerdas para que digamos, bueno, ¿qué quieres que haga? Porque ya lo tratamos de manipular, ya le pusimos condiciones, ya le dijimos, si me das esto, hago esto, si me cumples con esto, yo también te hago esto, y nos damos cuenta que de repente Dios no dice nada. Nos desesperamos. Y entonces Dios está diciendo, ok, ahora ya estás listo, ahora sí vamos a hablar tú y yo. ¿Cuántos ya están listos para hablar con Dios? Génesis capítulo 32, por eso le dije hay que leer todos esos capítulos. Pero Génesis 32, solamente a partir del versículo 22, vamos a leer hasta el 30, nos habla de un encuentro que tiene Jacob con Dios. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. No, pues con razón estaba desesperado, ¿no? Y pasó el vado de Jaboc, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y como dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, ojo, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, otra vez, dígalo fuerte, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo,
vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Sígale. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Primero tuvo un encuentro en Betel. Este varón estuvo allí en Betel, tuvo una señal, una visión, y es donde ve abrirse los cielos, la escalera de Jacob, todo esto en el pasaje anterior, y es cuando le pone condiciones. A pesar de haber visto que el cielo se abría, le pone condiciones y le dice a Dios: si tú me haces todo esto que te pido, tú vas a ser mi Dios y te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des. Ahora, entendamos esto. Este pasaje en donde nos estamos situando es un pasaje que está antes de Moisés, es decir, antes de la ley. Lo que significa que el diezmo no tiene nada que ver con la ley. Para aquellos que dicen, es que el diezmo era de la ley. Ok, el diezmo es antes. Jacob es antes de Moisés. Y él está poniendo esto aquí como una manera de agradecer a Dios por las bendiciones. ¿Ok? Aunque lo hizo de manera condicional. Pero Dios siempre nos endereza. Cuando usted y yo andamos chuecos, cuando usted y yo tenemos una manera de pensar que no está del todo correcta, Él nos endereza, y se lo voy a decir acá en este pasaje que acabamos de leer. Jacob, quien antes le había robado la bendición a su hermano, seguía luchando por esa bendición, fíjense bien, porque esta lucha que tenía, aquel tiempo que tuvo en Betel, esa visión que tuvo, todavía no podía sentirse bien. Él ya había sido bendecido por Isaac. Isaac había declarado que su descendencia se multiplicaría sobre la tierra, que todo aquello que salió del corazón de Isaac, todo lo bueno, todo lo que dice Dios de Jacob, se lo dijo Isaac, y puso sus manos y lo declaró. Pero había pasado un tiempo y él todavía no podía disfrutar de la bendición. Esto significa que tú y yo hemos sido bendecidos por Dios, y que tal vez ha pasado un tiempo y todavía no disfrutas de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a cumplir, porque Dios ya se olvidó de ti. No, porque necesitamos un encuentro con Dios. Para que se cumpla la bendición, necesitamos un encuentro con Dios. Aquí hay una pregunta que Dios le hace a Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Y esas preguntas siempre tenemos que tener cuidado, porque ¿cuántos saben que Dios todo lo sabe? Entonces no sabía Dios. Esta es una teofanía, es Cristo apareciéndose antes de encarnar en el Antiguo Testamento, en una visión. ¿Okay? Él no sabía cómo se llamaba. Entonces, ¿por qué le pregunta cómo te llamas? Porque Dios siempre va a confrontar tu manera de pensar. Para que tú puedas recibir su bendición, tienes que cambiar tu manera de pensar. Jacob significa el que suplanta, el que engaña. Por eso le pregunta, ¿cómo te llamas? Porque Dios quería saber su identidad, porque en este encuentro, en esta lucha, Dios le iba a cambiar su identidad, su manera de pensar. No podemos recibir las bendiciones del Señor tal como nos la quiere dar si seguimos pensando de la misma manera. Dios nos saca de nuestro cristianismo condicional. Diga conmigo, me saca del cristianismo condicional. Porque hasta este momento Jacob seguía luchando por su bendición, y esta vez sí iba a tener su bendición. A todo aquello que había declarado Isaac sobre él se iba a comenzar a cumplir. Sí, ahora sí, esta vez sí iba a tener, pero con las condiciones de Dios, no con las que él le puso a Dios. ¿Vamos acá? La bendición siempre va a ser con sus condiciones, no con las tuyas. El contrato te lo extiende Él, porque Él lo firmó con su sangre en la cruz del Calvario. Así que las condiciones que tú le pongas a Dios nunca van a ser válidas para Dios. Las únicas condiciones que valen en ese contrato son las que Él te pone a ti.
Y si tú y yo aceptamos las condiciones, debemos cumplir con las condiciones del contrato. Si usted sabe o ha firmado algún día un contrato, sabe que si la otra parte no cumple con su parte del contrato, entonces el que firma el contrato no está obligado a cumplir con lo que firmó. ¿Vamos acá? No está obligado. ¿Por qué? Porque es un contrato. Tú haces esto, yo hago esto. Tú tienes estos beneficios y yo tengo estos beneficios. ¿Cierto? A veces queremos que solo Dios cumpla su parte del contrato y las condiciones las ponemos nosotros. Cuando yo pueda, cuando tenga tiempo, cuando nosotros ponemos las condiciones. Dios dice, no, tan chiquitito. Pero tú me diste una palabra de bendición, tú dijiste que yo voy a hacer esto, tú dijiste esto. Sí, yo lo dije. Y lo puse en boca del profeta y de mi siervo y de todo el mundo. Pero no se va a cumplir hasta que tú cumplas con las condiciones que yo te puse a ti, no con las que tú me quieres poner. Y se puede pasar 40 años en el desierto, como la generación que murió en el desierto, por no cumplir las condiciones de Dios. Y podemos tener una vida cristiana en Cristo, viviendo en fe, pero sin recibir las bendiciones de la fe. Podemos vivir toda nuestra vida como cristianos, pero sin recibir todo. Recibimos una parte, recibimos algo de lo que Dios nos quiere dar, pero no recibimos todo lo que Dios nos quiere dar. Y es muy triste entonces pensar que por causa de no poner atención al contrato, a lo que dice la palabra, entonces no podamos recibir todo lo que Dios nos quiera dar. Quiero decirte algo, tú no eres el más frustrado. El más frustrado es Dios, cuando nosotros no alcanzamos todo lo que Él tiene proyectado para nosotros. Porque Dios tiene para ti un propósito muy grande. Es como un padre, cuando un padre ve en sus hijos que alcanzan metas, que tienen logros, entonces finalmente, ¿quién se siente más contento? Papá. Así es Dios contigo, así es Dios conmigo. Ayer estuve celebrando a mi hija Sheila, se graduó de la universidad, por fin tiene ya su licenciatura. Me gocé mucho en el Señor, aunque yo sé que ella estuvo contenta, pero no es un logro para ella única. Es para mí un logro como padre, porque ese era mi objetivo, como su padre, que ella tuviera herramientas para que cuando yo no esté, entonces Dios y las herramientas que Dios le da pueda tener una vida de bendición. Él es tu padre y Él no se siente contento cuando tú y yo le ponemos condiciones. Él no se siente contento cuando tú y yo no obedecemos. Todos saben que Dios nos quiere bendición. Quiero entonces entender esto que pasó aquí. Israel significa otra cosa que lo que significa Jacob. Por eso Dios le pregunta. Ahora fíjese bien, ya iba a recibir la bendición, pero esta vez iba a ser con las condiciones de Dios. Muchos cristianos usan muchas clases de trucos para tratar de agradar a Dios, para tratar de cumplirle a Dios, pero siguen sin recibir la bendición. Jacob lo hizo trucos, tenía haces bajo la manga, pero seguía sin recibir la bendición. ¿A qué me refiero con esto? Trucos. Señor, pues gracias porque me has bendecido, porque me diste esta agua. Yo sé que de esta agua te toca el 10%, Señor, pero ¿qué crees, Señor? Tengo un montón de cosas que hacer, así que no te voy a dar el 10% de esta agua, solamente te voy a dar. Esto es para mí, Señor, porque yo tengo que hacer. ¿Cómo te voy a dar el diezmo de todo? Si es mucho dinero, ¿qué van a hacer con tantísimo dinero? Condiciones, falta de fe. ¿Cómo voy a ir a hacer el aseo yo? Pues para eso hay tanta gente en la iglesia, que trabajen los que no hacen nada. Yo sí tengo trabajo. Te pierdes la bendición, porque servir a Dios es nuestra mayor bendición. Además de que la gratitud a Dios se demuestra con dos cosas únicamente: compromiso y servicio. Gracias
está bien, pero las palabras te las lleva el diablo. Si tú quieres demostrarle a Dios tu gratitud, comprométete con Él y sírvele. Es la única manera de mostrarle gratitud. Así que entonces Jacob, desde que nació, era el que atrapaba del talón, el que se agarraba del talón de su hermano, era fuerte, era luchador. Pero este adversario que le tocó en este pasaje, este varón con el que estaba luchando, con un solo toque, diga conmigo un solo toque, con un solo toque que le da aquí, en la parte del muslo, le descoyunta. Cuando dice que estaba luchando con él, no significa que lo estaba venciendo y le estaba haciendo manita de puerco al varón este. No, no significa eso. Significa que este varón, Cristo, en una teofanía, Dios mismo personificado en el Señor teofánicamente, está allí y Jacob está haciendo de todo, le da vueltas, se le quiere subir, se le trepa, lo quiere vencer como un bebé, como un niño con su papá. ¿Sí me estoy explicando? Le quiere doblar el dedo y aunque le agarra el dedo, pues no se lo puede doblar, no se lo puede romper. Eso es lo que significa que estaba luchando. O sea, no se cansó de hacer eso, pero no lo tocó en ningún sentido. Cuando dice has vencido, no tiene que ver con que le ganó en fuerzas, tiene que ver con que fue persistente, que no se rindió. Y cuando le dice, es que ya viene el alba, ya va a rayar el alba, significa que toda la noche estuvo insistiendo en vencer a ese varón. ¿Vamos acá? Eso significa. Y entonces, con un solo movimiento, con un solo toque, y estoy seguro que nada más fue así, ¡ping! Un solo movimiento de Dios, ¡pac!, le descoyuntó. Un solo toque. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Este adversario no se dejó manipular, porque manipular literalmente es, ven, leche. La palabra manipular tiene que ver con esto. Aquí adelante. Esto quiere decir manipular, tomar sus manos y entonces hacerle manita de puerco. Esto es manipular de una manera literal. Manipular es tomar sus manos y entonces que él haga lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, vamos a, mira, ese celular me gusta. Hasta tiene la Biblia. Ahora guárdamelo. Esto es manipular. Y eso queremos que Dios haga. ¿Lo habías pensado? Tú le dices a Dios lo que Él haga. Tú quieres tomar sus manos. Tú quieres que Él haga lo que tú quieres. Tú quieres que te dé ese celular, aunque todavía no te lo hayas ganado, aunque todavía no sea el tiempo. Y entonces le pones condiciones para que Dios haga. Y si Él lo hace, entonces lo sigues y lo sirves. Y si no lo hace, me voy. Esto es manipular. Deja de manipular a Dios. Dios te quiere bendecir, pero le cae gordo que lo trates de manipular. Ten fe. ¿Cuántos tienen fe? Fe no es hacerle manita de puerco a Dios. Fe es creer. Y creer es obedecer. Temer a Dios es creer. Y creer es obedecer. Es así de simple. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué Dios toca el muslo? ¿Por qué toca Dios el muslo de Jacob? Porque el muslo, aquí está el interventor, es el pilar de la fortaleza de un hombre. Es el hueso, está el fémur, es donde está la parte de más fortaleza de un hombre. Así que cuando toca el muslo, se disloca el fémur, que es ese hueso más largo y más fuerte que tenemos, y el hombre queda inutilizado con un solo toque.
toda su ímpetu, toda su decisión, toda su fortaleza, toda su inteligencia, toda su sagacidad, con un solo toque queda inutilizado, porque se descoyunta ese lugar. Fíjese bien lo que está diciéndonos este pasaje a nosotros. Jacob entonces descubre que este misterioso luchador le quita toda la fuerza con un solo toque. Dios quiere que tú dejes de luchar con tus fuerzas. Cuando Dios lo toca, ya no se puede sostener en pie. Ahora ven tú, por favor, Manuel. Entonces, vamos a suponer que este es el varón de Dios. Bueno, sí lo es. ¿Cuántos lo creen? Ok. Entonces estamos luchando, ponte así de lado. Estamos luchando y entonces viene un toque, ¡pac!, aquí. Entonces se quedan sin fuerzas y lo que hace Jacob es esto. ¿Se da cuenta? Ya no tiene fuerzas. Ahora lo único que hace es depender de él. Estás fuerte, ¿eh? Gracias, Manuelito. Piénselo. Eso es lo que Dios está haciendo. Se cuelga literalmente, Jacob se cuelga de él, del vencedor. ¿No es cierto que a veces nosotros queremos arreglar nuestra vida? Nosotros. ¿Para qué voy a decirle a Dios esto si es tan fácil hacerlo? No, Dios está ocupado con las guerras que hay del otro lado del mundo. Dios está ocupado con aquellos que se sienten enfermos o tienen alguna enfermedad. ¿Para qué le voy a decir a Dios de esto tan sencillo? Dios quiere que te cuelgues de Él. Dios quiere que, al igual que Jacob, aprendió por experiencia práctica. Por eso le tocó el muslo para que se descoyuntara el fémur. Y por experiencia práctica aprendió a apoyarse en alguien más fuerte, más alto, más grande y más poderoso que él. Y este es el punto a donde Dios te quiere llevar. Y el que está a tu lado, ahora entiendo todo. Mientras tú te sigues resistiendo, mientras tú sigas pensando que puedes manipularlo y ponerle tus condiciones y decirle a Dios que haga las cosas como tú quieres o como tú dices, vas a seguir luchando toda la noche y todo el día y toda la noche y todo el día y toda la noche. Tú y yo necesitamos un toque de Dios que nos quebrante, que toque nuestra carne. Porque es nuestra carne, nuestra carnota, la que hace que usted y yo no dependamos totalmente de Dios. Este encuentro que Jacob tiene con Dios es un encuentro con Dios para todos nosotros. Usted y yo necesitamos buscar un encuentro con Dios que transforme nuestras vidas, un momento en el cual Él nos marque, nos toque. ¿Somos ovejas de su prado? Cuando marcan a las ovejitas, cuando marcan a las reses, a los caballos, ¿usted cree que no siente? Los marcan y dicen, ¿sí o no? Necesitamos que Dios nos marque. ¿Sabe que las personas que sirven con más amor y con más profundidad al Señor y que no tienen ningún empacho de comprometerse a Dios y darle todo lo que Dios les ha dado, son aquellas que han padecido? Son aquellas que han sufrido, son aquellas que han tenido y pasado por pruebas tan complicadas de tener que entregar un hijo, de tener que entregar cosas, de tener que entregar, y entonces Dios nos marca. Y esa marca es señal de que Dios está con nosotros, de que hemos luchado con Dios. ¿Qué pasó con Jacob? Dejó de ser Jacob. Dejó de ser el engañador, dejó de ser el que suplanta, dejó de ser el sagaz, el que se sentía muy inteligente, el que piensa que con su inteligencia puede resolverlo todo. Su nombre fue cambiado por Israel. ¿Cómo se llama?
Israel significa príncipe. ¿Cuántos príncipes hay aquí? Princesas. Significa príncipe, significa también el que lucha con Dios. Dios quiere que usted y yo seamos transformados. Necesitamos luchar con Dios en una guerra santa, con temor, y decirle al Señor: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Dígalo conmigo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Usted y yo tenemos que aferrarnos al Señor. Esa lucha, ya se la dije, no tiene que ver con fuerzas, porque usted y yo no podríamos hacerle nada al Señor. Él es todopoderoso. Tiene que ver con persistencia. Tiene que ver con ¿qué era lo que estaba pasando con Jacob? Allí, ven, Héctor. ¿Qué era lo que estaba pasando con Jacob allí? ¿Sí? ¿Me oye? Sí, algo pasó. Jacob estaba luchando con el varón. Tú no te mueves, tú así, firme. Y entonces, vamos a suponer que yo estoy usando todas mis fuerzas. Las uso, quién sabe cómo le vaya, es cierto. Pero vamos a suponerlo, ¿verdad? Y entonces estaba Jacob ahí. Eso estaba haciendo Jacob. Y el varón obviamente así como que, qué tierno. Cuando dice el varón: ¿has vencido? Es porque fue persistente. Es porque toda la noche estuvo ahí. Es más, si ese varón no le dice: mira, ya suéltame, ya suéltame, ya va a amanecer. Si él no le dice eso, Jacob probablemente hubiera seguido. Si una virtud, gracias, muy guapo. Tú ya fuiste salvo, tú ya tienes la bendición de Dios. Tu Padre ya te bendijo, ya puso sus manos sobre ti y ya te bendijo. Pero para que recibas todos los beneficios de esa bendición, no solo es estar en Betel, no solo es venir un día y estar el domingo con el Señor, no. Tienes que caminar a Peniel, tienes que tener un encuentro con Dios y tienes que dejar allí delante del Señor tu orgullo, tu vanidad, tu soberbia, tu inteligencia y todo aquello que tú piensas que eres delante del Señor, para que entonces Dios diga: ahora sí,
y te toque, y ese toque te marque, y que esa marca se note, porque Dios está buscando cristianos con la carne herida. Dios busca cristianos con la carne herida. Jesucristo en la cruz sufrió el oprobio por usted y por mí, y su carne fue herida. Santiago capítulo 4 versículo 6, la parte segunda, la parte B, dice: Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Dígalo conmigo: Dios resiste a los soberbios y da gracia. Ya le dije, la soberbia tiene dos ramas. Una es creerse mucho, la otra es no creerse nada. Una es creer que todo lo merece, la otra es creer que no merece nada. Las dos son soberbia. Una es altivez, la otra es disfrazada, pero se llama conmiseración. No te conmiseres, no te conmiseres, pero tampoco te creas muy. El apóstol Pablo dice que cada uno debe tener de cada uno de sí mismo, tiene que tener un pensamiento correcto, ecuánime, lo estoy parafraseando. Cada uno debe de pensar de manera correcta de sí mismo. Y tú eres un hijo de Dios. Ya estás en Betel. Dios te está llamando a que tengas tu lucha en Peniel. Y si ya la estás teniendo, échale ganas. Deja de quejarte como nena. Échale ganas. Camina, avanza. Porque Dios en algún momento te va a decir: ya. ¿Sabe qué? Veo aquí, toda la noche luchó, pero mañana para ti y para mí va a amanecer. Y cuando amanece, entonces Dios ¡pac!, te marca, te toca. No dejes de luchar, pero lucha de la manera correcta, ya no en tus fuerzas, sino camina con Dios. Dios está buscando un pueblo cuyo nombre ya no sea Jacob, que ya no sean los listos, que ya no sean los inteligentes, los sagaces, que ya no sean los que saben hacer las cosas, no como otros, que ya no sean los que siempre quieren sacar ventaja de todo, o como dicen en mi tierra, que no dan pasos sin guarache. Siempre quiere obtener ganancias, siempre quiere ver que gana. No se trata de ganar. En la vida cristiana se gana perdiendo. Y si no, miren a la cruz. El diablo pensó que había ganado. Los discípulos pensaron que habían perdido. Pero en los tiempos extras y en los penaltis ganamos. Cristo venció a la muerte y nos ha dado la victoria. Aleluya. Así que Dios está esperando personas que digan: Señor, estoy sufriendo. La verdad es que no puedo negar que estoy sufriendo. Tal vez estoy sufriendo, pero estoy tan desesperado por ti que voy a seguir luchando hasta que tú me bendigas. Y no te voy a soltar. No te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y yo estoy seguro que su respuesta va a venir a tu vida. No tienes que temer tu lucha con Dios. Tienes que perseverar en esa lucha con Dios hasta que amanezca. Ya está pronto esa voz que te va a decir: ya suéltame, ya ganaste. Aleluya. ¿Y sabes qué? No te preocupes que salgas de esa lucha cojeando. No te preocupes, porque así salió Jacob. Jacob llegó enterito, caminando así muy acá. Pero después de su encuentro con Dios salió así. Así salió, porque se le descoyuntó. Y después de que eso pasa, duele. Y duele feo. Y entonces no podía caminar. El hueso más grande, el más fuerte de todo el cuerpo, representa la fortaleza humana. Eso representa. Y Dios quebrantó su fortaleza humana. Dios lo quebró. Dios lo zafó y dijo: con un solo toque tienes, chiquito. Deja de hacerle al loco ya. ¿Sabe qué? Los que han tenido un encuentro con Dios, hasta su forma de caminar cambia.
su forma de caminar cambia. Hasta su mirada es diferente. Sus palabras son diferentes. Y yo creo que Dios quiere levantar una generación de gente con carne herida, de gente pura, no solo en nuestros objetivos, sino también en la forma en que tratamos de alcanzar esos objetivos. Porque todo lo que tú has soñado, Dios lo puso en tu corazón. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Diga amén. Pero tal vez los has querido alcanzar como tú piensas que es, con tus condiciones, y no es así. Es con sus condiciones. Así que Él quiere levantar gente que cumpla su palabra. Gente que cumpla su palabra, que si dijo algo, lo cumpla. Hoy en nuestra sociedad todo se firma obligatoriamente, ¿verdad? Todo. Antes no era necesario. En los tiempos de mi abuelo, nomás agarrarse el bigote y decir así, ya está. Ya está mi palabra. Y hoy firman contratos, cuando hacen negocios, cuando hacen compromisos, cuando se casan, y nadie cumple, aunque hayan firmado. Promete usted cuidarlo en la adversidad y en la enfermedad. Sí, lo prometo. Y cuando está enfermo, o cuando está mal, cuando hay dinero, bien, y cuando no hay dinero, nadie cumple. Por eso Dios quiere gente que cumpla su palabra. Y usted y yo tenemos que convertirnos en gente de palabra, de la palabra y de nuestra palabra, porque creemos en la palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice que tu sí sea sí y tu no, no. Cambia tu manera. Tú ya no eres Jacob, tú ya no eres el usurpador, tú no eres el engañador, tú eres Israel, el Israel espiritual de Dios, el príncipe. Un príncipe es alguien que va a heredar al rey, pero para que pueda heredar al rey, primero tiene que prepararse como rey y después ejercer el reinado. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero terminar esta mañana con esto. No te adelantes. Seguro que Dios te quiere bendecir, pero en el tiempo de Él. El Señor no le dijo a Jacob a las 2 de la mañana, ya suéltame. No, ¿verdad? No les dijo a las 3 de la mañana, ya suéltame, no. Dice la Escritura, cuando iba a rayar el alba, Él le dijo ya. Entonces, ¿quién decidió el tiempo de la lucha? ¿Quién? Dios. Ojo con eso, no tú. Dios decide el tiempo de tu lucha, pero bendice tu lucha, porque esa lucha es tu encuentro con Dios, es Dios forjando tu carácter, es Dios cambiando tu identidad, es Dios cambiándote el nombre de Jacob a Israel. Diga conmigo, de Jacob a Israel. Quiere decir que dejes de usar trucos, quiere decir que dejes de manipularlo, quiere decir que dejes de hacerle manita de puerco a Dios para obtener tu bendición, porque al final, así como Jacob, tendrás que trabajar el doble si sigues haciendo eso. Él quería a Raquel, le dijeron 7 años por Lea, y cuando le dieron a Lea dijeron otros 7 años por Raquel, doble. ¿Ok? Y finalmente, creo que la iglesia necesitamos regresar a Peniel, a la veracidad, a la sinceridad, a la unidad, a la honradez, al amor los unos por los otros. Tenemos que regresar a un encuentro con Dios, dejar los chismes, dejar los falsos testimonios, dejar las situaciones que a Dios no le agradan, dejar de hablar mal de los demás. Finalmente la lucha que tienes, Dios la permitió. Así que gózate, alégrate en medio de eso. Y algo que Dios puso en mi corazón esta mañana directamente para usted y para mí es la palabra restitución. Restitución, diga conmigo restitución. Dios dice, y esto te lo digo de manera profética, Dios dice
que restituyas lo que has agraviado. ¿Qué es restituir? Es devolver una cosa a quien la tenía antes. Devolver una cosa a quien la tenía antes. Y esto ya es parte de la lucha que Dios está poniendo esta mañana para ti y para mí. Quiere decir que si pediste prestado, restituyas, paga. Ya no te hagas el loco. Quiere decir que si ofendiste a alguien, te pongas a cuentas. Hablen. No se saquen la vuelta y no digan: hablen. Restituye lo agraviado. Tú sabes lo que tienes que restituir: respeto, honra, no sé. Y es más, no sé ni por qué Dios me lo dijo esta mañana al estar orando ayer. Pero si tú quieres ser bendecido, restituye. Haz lo que tengas que hacer. Tu caminar será diferente. Ya no tendrás que te avergonzado, ya no tendrás que voltear tu vista a otro lado. Dios quiere que sigas mirando de frente, que camines como su hijo. Ahí está. Si lo quieres hacer, hazlo. Y si no, sigue luchando con tus propias fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana venimos delante de ti para agradecerte por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Tu palabra es vida abundante en nosotros, Dios, porque es a través de ella que nosotros podemos tomar del agua viva. Es por ella, Señor, y a través de ella que tu Espíritu Santo, Señor, nos bendice. Dile al Señor: sella tu palabra en mi vida, sella tu palabra en mi vida. Ya no quiero ser Jacob, ya no quiero hacerte manita de puerco, Señor. Ya no quiero luchar con mis propias argucias, con mi propia sagacidad. Ya no quiero sentirme el inteligente que todo lo sabe resolver. Señor, déjame colgarme de ti. Quiero colgarme de ti. Ya no quiero, Señor, caminar con mis propios entendimientos y emprendimientos. Quiero que tú me muestres el camino. Quiero que tú me digas la senda que debo de andar. Quiero que tú me guíes, porque quiero depender de ti en todo y por todo. Señor, eres tú el dueño de mi destino, porque eres tú el que me diseñó desde antes de la fundación del mundo. Tú tienes un plan, tú tienes un proyecto para mi vida. Así que, Señor, yo quiero que ese cumplimiento del proyecto llegue para que tú te sientas feliz, contento con un hijo que llega a la meta. Tú te sientas feliz con un hijo que alcanza el propósito de su vida. No quiero solo ser un cristiano condicional. Ya no te quiero poner condiciones. Díselo: ya no te quiero poner condiciones. Señor, quiero ser un cristiano incondicional, un hijo tuyo que, como Jacob decía: si Jehová dio, sea bendito, y si Jehová quitó, sea bendito de todos modos el nombre del Señor. Si tengo esto, si paso por aquello, ya no me voy a tirar al piso para que me levanten, pero tampoco me voy a sentir tan orgulloso de los logros o de las metas alcanzadas. Voy a tener de mí un concepto correcto, Señor, como un hijo tuyo. Caminaré con humildad, porque tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Pon humildad en mi corazón. Ayúdame a restituir lo agraviado. Ayúdame a restituir lo agraviado, Señor. Ayúdame a pagar mis deudas, no solamente las económicas, también las que tengo con otras personas, Dios. Deudas de respeto, deudas de honra, deudas de perdón, deudas, Señor. No quiero, Dios, hacer esto. Solo quiero ser un hijo tuyo que cuando reciba la bendición también sea alguien agradecido, y muestra esa gratitud y esa fe diezmando, dando lo que tú me das, el 10%, como Jacob lo planteó, Señor, pero no por la condición, sino por amor, porque es por amor que estoy aquí, es por amor que te sigo, es por amor que te sirvo, Señor Jesucristo. Y yo quiero agradecerte esta mañana. Habla con Él, por favor. Habla con Él, porque tú y yo somos Jacob, pero tú y yo podemos ser Israel. Tú y yo podemos ser esos hijos que Dios está esperando. La carne ya está herida, ahora solamente tienes que ir con el Señor para que Él sea beneficiado de eso que has padecido, de eso que has sufrido.
Ya no te quedes con la gloria del dolor. Dale tu dolor al Señor. Ya no te quedes con el gozo de sentir que otros se compadecen de ti. No, eso no es de Dios. Toda la gloria y toda la honra es del Señor. Entrégale tu dolor al Señor. Entrégale tu aflicción al Señor. Entrégale tu padecimiento al Señor.